Ya llegó la noche y quiero mostrarles a ustedes el iluminado de la capital de la Navidad. Acompáñenme. Pegada a Alemania y Suiza está la región francesa de Alsacia y como su ciudad capital, Strasbourg, considerada una de las regiones más bellas e interesantes de Europa, lo que hace que sea un atractivo turístico todo el año. Si bien los meses de verano son los predilectos para visitar el lugar, al llegar el invierno con sus nevadas, esta región en las fechas decembrinas sumergirán tus sentidos en una experiencia navideña nunca antes vivida. Como primera parada y para arrancar este video estamos en la plaza de la Catedral de Strasbourg, su nombre por la misma catedral que está aquí atrás mío. En sus pies de la catedral en la Navidad, como lo es ahora, se encuentra uno de los mercados navideños más antiguos del mundo, pero es el más antiguo de Francia, data del año de 1570, consta de muchos mercaditos. Estas chocitas son los mercaditos que se distribuyen en todas las calles aquí en el casco histórico. Tradición europea que en cada país le agrega su variación, este año cumple su edición número 452. Se despliega por 12 lugares de la ciudad y la forman unas 314 casitas, y en mi caso debido al frío fue mi salvación, ya que al tomar la bebida típica decembrina, el vino caliente que venden en algunas de ellas, logré soportar el berraco frío que llegó para esos días. Otra cosa que vine a saber recientemente es sobre las cigüeñas. Bueno, no sé si lo podrán ver desde acá, pero hay cigüeñas por todos lados y la pregunta mía era ¿por qué hay tantas cigüeñas? Y es que Alsacia es también, aparte de la región de los vinos, es la región de las cigüeñas. En el verano las vienen a visitar las cigüeñas y hacen sus nidos en los techos para tener sus hijitos. Ellas migran ahorita hacia África bien lejos y regresan para el verano. Símbolo de la ciudad, la Catedral de Notre Dame de Estrasburgo fue la edificación más alta del mundo por varios siglos. La torre llega a los 142 metros de altura. También tiene un reloj astronómico que a las 12 del mediodía da una demostración. Se puede subir y tener una vista 360 de la ciudad. El costo de subir son 8 euros y los 332 escalones que te esperan. La entrada a la catedral sí es gratis. El tiempo de construcción tardó 3 siglos y algo curioso es que le hace falta una torre, y esto por falta de presupuesto. Y justo en la esquina de la plaza también podemos ver la casa más linda de la ciudad, la casa Cammerzel, que fue de un comerciante rico por allá para la época y ahora es un restaurante. Si bien se encuentra junto a la catedral, no se opaca con sus entramados y sobre la fachada 75 ventanas dan el toque peculiar a la edificación. Sobre sus marcos sobresalen sus elaborados relieves representando diferentes personajes bíblicos, la mitología, astros, los sentidos y hasta músicos. Haberles hecho un cuento bien curioso, y es que esta ciudad, antes de llamarse Strasbourg o Estrasburgo en español, también fue llamada Argentina. Esa es la curiosidad.
Esto de grabar en invierno está siendo misión imposible, ya que hace mucho frío. Tengo los guantes bastante gruesitos, pero aún así, como estoy grabando, necesito las manos libres y se me están congelando. Necesito parar en algún lado, creo que a tomarme un cacao, porque el frío que tengo ahora llega hasta los huesos. Otro de los lugares imperdibles es la pequeña Francia de Estrasburgo. Es un lugar bien pintoresco, el cual es como sacado de los cuentos, o no. Para decirlo realmente, la verdad es que desde ahí es donde sacan los cuentos, de estos lugares tan pintorescos, y se inspiran para hacer esas películas con esos paisajes tan hermosos, pues son de estos lugares como de Estrasburgo, que son encantadores, son fascinantes. Vean esto. La pequeña Francia era un antiguo barrio donde vivían los pescadores, los curtidores y los molineros, ya que, como ustedes ven, hay un canal fluvial y esto les beneficiaba para su trabajo y para su vivir. Nada, es que esto es precioso. Vean las vistas, las casitas, y justamente ahorita en Navidades y con la nieve, porque ayer no esperábamos nieve y nevó, lo hacen como, no sé, otra cosa, y está precioso. Y un poquito más arriba de la pequeña Francia encontramos este lugar que se llaman los puentes cubiertos, que en la actualidad de cubiertos no tienen nada. Acá lo pueden ustedes ver, están totalmente destapados, y estas son sus murallas, los vestigios que quedaron después de haberlos utilizados, y con el tiempo pues ya no más, y es lo que quedan. Conectaban hacia el centro cuando dejaron de funcionar o cuando no fueron más necesarias por la evolución también de las armas. Estas murallas se vieron obsoletas. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues formaron esta represa. De allá estaban las válvulas, o las, ¿cómo se diría esto? Las puertas, las compuertas, donde cerraban y aumentaban el nivel del río, y así también cuando sentían peligro hacían esta acción para que los bandidos o las personas que querían entrar y hacer daño se inundaran y les dificultara la entrada a la ciudad. Aguantar frío no es lindo, así que vinimos a tomarnos un cacaíto acá bien calientito para que calienten mis manos, porque se me van a caer. Justamente también vinimos a comer, porque como hace frío, pues el hambre también llega. El cuerpo necesita mucho más energía, y vinimos a comernos, vean, este aguacate con pan, está delicioso, muy rico. Muy rico. No puedo hablar. Y más alejados del casco histórico nos encontramos en esta zona, la zona de las instituciones europeas. Vamos a encontrar estas sedes donde están el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. También decirles que si desean ingresar al Parlamento Europeo se puede ingresar, solo que tienen que sacar una cita, el cual va a ser una visita guiada, y pueden recorrer todo el lugar. Vean esta curiosidad, la bicicleta que está acá, aparte de que está llena de nieve, también tiene algo particular, y es el nombre que está encima. Este nombre, Peugeot.
como los autos franceses. No sé si fabrican también aquí bicicletas. Justamente estamos en Francia, su casa, la casa Peugeot, y aquí hay una bicicleta con ese nombre. Qué curioso. Ahora llegamos a la Plaza Gutenberg. ¿Por qué los traigo acá? Y es por este personaje. Esta estatua aquí atrás mío es de Johannes Gutenberg. ¿Y por qué es tan importante y por qué tiene una estatua aquí? Él era un alemán nacido en Mainz, pero vivió aquí en Strasbourg. Y lo más importante que hizo este tipo, y de lo cual creo que debemos muchas cosas para las personas que nos encanta leer libros, es que inventó la imprenta de caracteres móviles. ¿Qué significa esto? Él hacía unas ciertas laminitas donde estaban todos los textos, y esto agilizaba de que al hacer libros no se necesitaba transcribir cada cosita, sino que con la imprenta se hacía mucho más rápido cada libro. Así que por tal razón se le hizo en conmemoración y en agradecimiento este reconocimiento a este personaje tan importante para la literatura y para la cultura, para que nosotros aprendamos, ya que en ese tiempo, acuérdense que la literatura y los conocimientos eran bastante restringidos, porque las personas que tenían ese derecho era para personas ricas. También se celebra cada semana aquí un mercado donde hay un montón de libros los cuales se pueden comprar o intercambiar al pie de la estatua en toda la plaza. Me urgía venir acá, es que encontramos en esta Plaza Gutenberg el buzón para Papá Noel, directamente una línea de correo postal donde los niños o personas ya adultas que quieran enviar su carta a Papá Noel y les traiga su regalito, aquí lo pueden enviar. Una línea directa al Polo Norte. A medida que va entrando la noche se van iluminando las calles, y ahí sí que se ve la magia de la Navidad. Justo llegué a tiempo para la función que estoy esperando. Estoy en la Plaza Cleva, no muy lejos de donde estábamos hace un momentito, y la razón de esto es que hay una función de un arbolito de Navidad que a las 5 de la tarde enciende sus luces, y del arbolito que les hablo es este arbolote navideño muy precioso, y cuando se va a encender hace el show para que vean todo el espectáculo. Estoy justamente aquí puntual. Se siente la Navidad, te sumerge totalmente en ella, es precioso. Los días acá han estado maravillosos, de verdad, la decoración, la ciudad, todo muy bonito. Uy, por favor, nunca había visto esto. Vean la nieve, esto parece como harina, por favor, el color que tiene y la contextura también. Normalmente la nieve no es así, pero esto se ve como harina. ¡Wow! ¡Qué loco! Tanta gente la ha pisado, por eso se ve así. Sobresaliendo sobre la ciudad, uno de los árboles naturales navideños más grandes de Europa. Mide unos 30 metros de alto e ilumina las noches decembrinas, trayendo esos lindos recuerdos de la niñez en adultos, y asimismo generando alegrías y esos recuerdos que apreciamos tanto de niños con nuestra familia. Para traer este árbol se invierte unas 120 horas de trabajo, 7 kilómetros de luces y mucha logística. Son necesarias 2 grúas para poder levantarlo, ya que llega a pesar entre 7 a 9 toneladas. No sé cómo vaya a quedar este video, porque me la paso de café en café buscando algún roto donde me pueda calentar.
Si bien toda la ciudad está decorada, las calles como esta, la de Marroquín o la calle de los Orfebres, tienen un toque excesivo de la Navidad. Es bien recomendable caminar por ellas porque te van a volar la cabeza. Ya para terminar, solo les quería decir que feliz año y mis mejores deseos. Espero que les haya encantado el video. Yo soy el Indio Wagner, nos vemos en un próximo video. Y suscríbete.